Hola mi querido Acuario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la luna llena del lobo tan famosa que acaba de pasar el día de ayer? Siento que tu energía puede estar afectada, te sientes triste, te sientes cansado, te sientes desesperanzado. A muchos les puede estar pasando esto. Vamos a ver qué nos dice el tarot para poder transitar estos días tan complicados de la mejor manera y la más exitosa, sobre todo la que nos permita acercarnos más a nuestros sueños, deseos y a nuestras metas, mi querido Acuario. Bienvenido, vamos a empezar con tu lectura general y quédate porque hasta el final vamos a sacar una carta de un nuevo oráculo. Quédate a ver qué energía te va o qué consejo te va a dejar el oráculo para manejar tus energías en los siguientes 2 o 3 días. Vamos a ver cómo se encuentra primero tu energía en este momento. Recuerda que esta es una lectura general. Por favor, te pido que tomes lo que resuene contigo, lo que te haga bien, lo que te guste. Escribe aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera activas la energía para que se mueva y de alguna manera también nos estás como ayudando a llegar a otras personas. Entonces, aunque no lo creas, que tú materialices en un comentario estas energías, estas bendiciones que canalizamos para ti a través de una lectura, pues hacen que de pronto tú puedas materializar y ver las cosas realizadas en tu vida. Así que vamos a empezar. Mentalízate, mi querido Acuario. Pues mira, te veo brillante, te veo siendo muy estratégico, te veo planeando hacia futuro, te veo como con muchas ganas de salir adelante. Sabes que te falta un tramo de camino por avanzar, pero te veo con una energía como de muchas esperanzas. Estás poniendo también tu inteligencia al servicio de tus metas. Sin embargo, esta es como la energía principal, ¿sabes? Como lo que se te puede estar facilitando en este momento, pero en tu nivel de emociones y de pensamientos estoy viendo como energías un poquito desalineadas con este propósito, ¿sabes? De pronto pueden haber habido sucesos que te están alejando de esta energía de ser estratégico e inteligente y te ponen en energías de, pues, mira, si te fijas, ve, está como gris, como el panorama. Abajo tenemos emociones encontradas porque vienes de alguna traición, alguna persona de tu entorno, puede ser laboral, profesional, de pareja, te pudo haber estado mintiendo y tú lo descubriste, te sientes o te sentías decepcionado y triste, como que desencantado, como de pronto que esta energía de, ay, pues es que no puedo confiar en nadie, no hay nadie que quiera trabajar, no hay nadie que quiera responsabilizarse, no hay nadie que quiere estar en la misma energía que yo. Pues bueno, mi querido Acuario, es importante que sepas que pues no, la gente no está aquí para hacernos felices, ni para trabajar al nivel. Las energías fluyen y la gente pues no necesariamente va a estar en el mismo canal que tú, pero pues tu felicidad y tus expectativas no deben depender de absolutamente nadie más. Todo está dentro de ti. Recuérdalo, mi querido Acuario. Te veo que vas a sobreponerte de esta energía negativa y que empiezas a analizar hacia dónde vas a impulsar esta energía de creación, de innovación, de mejoras en tu vida. Estás como observando las posibilidades. Sin embargo, hay algo que hay una energía como de que no puedes, como que te tienes miedo, como que te saboteas un poco. Ten cuidado, mi queridísimo Acuario, porque esta energía pues no te lleva a ningún lado. Es como una energía de estancamiento, con visión, pero estancamiento, porque sí, como que todo se queda aquí en la cabeza, en el análisis, en el sí puedo, sí lo voy a hacer, sí quiero, me gustaría esto, me gustaría aquello, pero no das el primer paso. Así que el tarot te indica, por favor, atrévete, da el primer paso. Al final, por ahí leía en un libro muy hermoso, te lo recomiendo. Se llama, incluso hay una serie, se llama Lecciones de Química, luego te paso la autora.
Ella decía que solo hay que caminar, hay que moverse, un pie tras otro, un pie tras otro, un pie tras otro, un pie tras otro, sin pensar demasiado. Y a veces solamente hay que hacer eso, dar el paso. Das un paso y automáticamente a veces el otro llega por sí solo. A veces no, a veces es un paso y obligarte a dar el que sigue. No te detengas, mi querido Acuario. En lo que sea, en el amor, en el trabajo, en el negocio, adelante, sigue adelante. Ahora con este paje de bastos, vemos que lo que no debes pasar por alto es poner al servicio de los demás tus talentos. Y sobre todo, desarrollarlos. Úsalos, conecta con ellos. Primero, ponte a analizar cuáles son mis talentos, cuáles eran mis sueños, qué quería hacer, qué me es fácil hacer, cómo puedo compartirlo con los demás. No los pases por alto, mi queridísimo Acuario. Algo que tiene que detenerte que tiene que parar en este momento es el ser demasiado impetuoso. El caballero de bastos nos habla de sexualidad, nos habla de un intenso instinto no frenado que puede causarnos daño. Si tú te sientes de pronto muy ligado con una persona en el tema sexual, si sientes que esta persona te está causando daño, si sientes que esta persona te está amarrando, como que te sientes muy dependiente de lo que te dé, de lo que te comparta, ten cuidado. Saca de tu vida esa persona o si no, saca de tu vida ese sentimiento de dependencia, porque veo que de pronto te dejas mucho llevar por tus instintos más primitivos y eso no te va a traer nada bueno, mi queridísimo Acuario. El tarot te indica en este momento, Acuario, que estás por empezar un nuevo periodo de muchas oportunidades que van a llegar a tu vida, en donde vas a poder utilizar tus talentos y tus poderes de comunicación, de persuasión. Es importante que sigas adelante con este proyecto y que te atrevas a tomar ese camino, porque si bien has estado deteniéndote y analizando muchas situaciones, este camino viene bien aspectado y viene como por derecho divino. Algo más adelante en tu camino se va a presentar como esta oportunidad de abrir tu comunicación hacia más personas o de utilizar tus poderes de comunicación para desarrollar un negocio o un proyecto y llevarlo a su a un crecimiento importante. Si tú estudiaste algo que tiene que ver con comunicación, con política, vas a poder desarrollarte pronto en esto. Estamos pensando que en 2 o 3 meses máximo se te podría estar abriendo esta oportunidad. Pon muchísima atención, perdóname, y trata de conectar con la energía de nuevas oportunidades. Si no se te ha presentado, si no, tú dices, ¿de dónde van a venir? Bueno, empieza a mandar CVs. No dudes en seguir buscando la oportunidad que mereces, porque va a llegar. Se te ve claramente como en el futuro cercano que vas a poder avanzar hacia donde tú quieres con tu poder de la comunicación. Ahora, mi querido Acuario, sobre las energías que hablábamos al principio, que esta luna en Marte, luna llena de lobo, que se llama, y que solo aparece una vez al año, y es esta primera luna llena del año, la de enero. Estamos retrogradando en Marte, más bien, Marte está retrógrado, entonces puede haber como un poco de energías estas energías que te impulsan a luchar y salir adelante, como que se sienten en desánimo, como que sientes que no vale la pena, te sientes como desmotivado, como que ya para qué lucho si no salen las cosas como yo he querido. Bueno, pues te digo que aquí se te abren las puertas más adelante, que debes seguir avanzando. Es importante que avances, que des el primer paso, un pie tras otro, que te sueltes las cadenas de aquello que está frenando tus instintos, porque esta energía, estos instintos, este impulso lo necesitas invertir en algo más, en algo que tiene que ver con tu desarrollo profesional o personal,
con tu trabajo o simplemente con tu crecimiento económico, mi querido Acuario. Vamos a ver cuál es la carta que te sale del oráculo. Este es un oráculo bien bonito, se llama el oráculo del destino. Es un nuevo deck que nos va a decir las energías que vas a manejar para los siguientes 3 días. Es importante que conectes con esta energía y que pues fluyas como el agua. Esta es la carta del agua, la que te corresponde, Acuario. Yo ya había barajeado antes porque es un deck nuevo y está un poquito difícil. Lo barajé desde que empezamos con Aries. Entonces, pues la que te corresponde a ti es agua. Fluye, mi querido Acuario, fluye, avanza, no te aferres a nada, suelta las cadenas de lo que te ate, suelta aquello que te está esclavizando y permítete ser fluido. No te atores con nada, avanza, avanza, deja que la vida te ponga enfrente lo que sea. Cualquier reto vas a ser capaz de salir adelante, mi querido Acuario. ¿Por qué? Porque tú eres una energía muy, muy fluida, pero ahorita te siento, con esta luna llena te siento un poquito atorado, te siento pasmado. Despéjate, mi querido Acuario, para que todo fluya, para que llegue la inspiración, para que lleguen las oportunidades, para que llegue el amor, para que llegue el dinero, para que llegue todo lo que esperas y mereces, mi querido Acuario. Te quiero muchísimo, Acuario. Muchas gracias por estos minutos, gracias por tu suscripción, gracias por activar la caja de notificaciones, gracias por dejarnos un comentario. Muchas, muchas gracias. Espero que estos mensajes te sirvan, que te hayan sido de mucha utilidad. Te mando muchos besos, luz, bendiciones. Namaste. Nos vemos muy pronto.